para esta fecha. Empezamos a hablar, empezamos a transmitir, ella siempre me pregunta, pastor, ¿cuál es la visión? Empezamos a hablar por teléfono, hermano, terminamos orando, llorando, hablando en lengua, porque le digo, hermana, no puede ser, me dice, pastor, tengo una palabra para la iglesia, es una palabra que el Señor me entregó, un rema de Dios para el pueblo de Dios. Y así que usted tenga abierto su corazón, la hermana es una hermana amorosa, muy humilde, pero siempre que viene, ella trae palabra de Dios. Así que usted esté atento a lo que Dios le va a hablar. Hay una palabra direccional del Señor en este tiempo para tu vida. Tomate de ella, anotá, poné fecha, hora, lo que el Señor te va a hablar en esta hora y aferrate durante el año porque va a ser un año de multiplicación, un año de fruto sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. La hermana Hilda Rodríguez, venga hermana, la recibimos la sierva con un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bienvenida sea a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. 2016, un año tremendo en Dios. Dios les bendiga y estoy muy contenta, bendecida de estar nuevamente en Buenos Aires y especialmente en este primer domingo del año con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y voy a ser muy breve en mi saludo, decir gracias hermanos, porque sé que muchos de ustedes me tienen en sus corazones y oran por mí. Y yo sé que no soy un individuo que va solo, sino que pertenezco al cuerpo de Cristo, la iglesia, y bueno, a mi iglesia allí en la provincia de Santa Fe, pertenezco a mis pastores, a quien rindo cuenta, bajo la autoridad también en quien estoy. Y bueno, pero sé que hay mucho pueblo de Dios, de distintos lugares del país que oran siempre por mí y yo siento el efecto de esas oraciones. Somos un gran equipo. Yo muchas veces cuando estoy en otros lugares y saludo a la congregación antes de predicar, tengo que aclararles, usted me ve a mí acá sola, es cierto, pero no estoy sola porque aparte de tener a Jesucristo, hay una cantidad enorme de hermanos, de pastores, pastoras que oran por mí, apoyándome en el ministerio, a quien le debo las gracias, darle muchísimas gracias y a su vez les comprometo que si pueden orar por mí todo el 2016. Amén, gracias, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, también he traído el CD donde yo cuento todo mi testimonio de lo que hizo Cristo cuando Él vino a salvarme. Yo no voy a contar ahora el testimonio porque tengo que entregar la palabra de Dios, pero es un testimonio muy grande y dura 1 hora en el CD y un breve mensaje evangelístico al final para que usted lo adquiera en un costo mínimo, lo escuche y lo preste a los que no conocen a Jesús, lo preste o lo regale. Bien, y hay otro CD que tiene un mensaje de la palabra de Dios que se titula Herederos de Bendición. Y después hay unos cuadernillos donde yo he escrito mensajes de la palabra de Dios, que van a ser bendición, provecho para su vida. Así que usted pase, que allí está una hermana muy amable que le va a mostrar, que le va a mostrar. Muy bien, eso es. Ahora sí, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1. Abra por favor su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 al 6. Y bueno, y hay otras citas bíblicas del mismo capítulo, otros versículos que luego el pastor le va a ir diciendo. Génesis 26, del 1 al 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Abra su Biblia. Yo le voy a acompañar a la hermana porque dice que a veces tiene un poquitito problemita de vista, pero yo le leo y usted me acompaña ahí, luego ella va a predicar. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hasta el versículo 6. Habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, a tu descendencia, daré toda esta tierra. Confírmame el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré tu descendencia, y daré a tu descendencia toda la tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Del 12 al 15. Del 12 al 15. Sembró Isaac en aquella tierra, la cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de oveja, hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Versículo 18. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Los llamó por su nombre que su padre los había llamado. Y 21 al 25. 21 al 25. Palabra de Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Y abrieron otros pozos y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apareció ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Y de allí subió a Berseba. Palabra de Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, pastor. Sabe que cuando llegué de una gira que hace muy corto tiempo regresé de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, vine de estar con los calefactores encendidos, con el colectivo con calefacción, con Polar, con Camperón. Bueno, después de hacer varios cientos y cientos de kilómetros, apagaron el aire. A otro poco más de kilómetros prendieron aire acondicionado, y yo traía una remera abajo de todo para cuando pisara Rosario, en semejante calor y humedad, pudiera estar a tono con el clima. Y de ahí pasé a estas altísimas temperaturas que me han como descompensado un poco. Menos mal que el Señor nos fortalece y nos renueva para adaptarnos a los cambios tan bruscos de temperatura, que hace que estaba con los calefactores, hermano, y qué lindo era. Bueno, usted dirá: no me hable de calefactor. Esto es a manera de decir algo, pero lo cierto es que apenas que llegué, y yo venía saboreando toda esa bendición y ese gozo de ver la fidelidad de Dios y el respaldo de Dios en su palabra, y que los pastores quedaron tan bendecidos, no solo las iglesias, y dijeron: queremos que vuelva pronto, que en marzo ya quieren que esté allá de nuevo. Y bueno, no sé la voluntad de Dios, tengo que orar. Lo único que sé, que Dios me habló muy pronto que llegué, que el próximo lugar para servir a Dios era Buenos Aires. Y yo dije: Señor, pero nadie me invitó. ¿Cómo va a ser esto? A pocos días se realiza la Convención Nacional de Pastores en Rosario,
Y ahí me vieron 3 pastores de aquí, de la zona oeste, del Gran Buenos Aires, y me invitaron para ahora, no para algún día. Y lo tomé como confirmación de Dios. Y luego yo llamé por teléfono a algunos pastores de Santa Fe que dijeron sí. Luego me vine y llamé desde acá mismo y siguieron diciendo que sí. Y creo que Dios está haciendo un milagro fuera de serie, porque diciembre, enero son los meses que prácticamente ni hay que venir a Buenos Aires, porque todos están de vacaciones y son, 2 meses de cosas muy especiales, como todos sabemos. Entonces, muy raro tener alguna invitación, pero Dios me ha más que sorprendido, y tener el honor y la enorme responsabilidad el primer día del año que el pastor me conceda este púlpito para entregar la palabra de Dios al rebaño. Cuando le digo pastor, muchísimos pastores no lo harían. Pero yo sé que Dios lo va a honrar a usted por este lugar que usted me da. Gloria a Dios. Entonces yo comencé a pedirle a Dios, dame la palabra. Y comencé a decirle, Señor, háblame tocante al 2016. ¿Qué es lo que tú quieres decirnos? ¿Qué palabra tengo que llevar para Buenos Aires? Y Dios comenzó muy lentamente a hablarme. No vaya a creer que con una oración de un día y de un rato ya Dios me dijo todo. No, Dios me habló por palabras, sin ningún versículo bíblico primero. Y yo decía, qué extraño. Dios me habló que iba a ser un año de crecimiento el 2016, pero vio sin versículo, sin capítulo, nada. Y seguía orando y Señor, por favor, háblame más que eso. Y Dios me decía, va a ser un año de fructificación. Nuestra vida va a ser fructífera. Tu vida va a ser muy fructífera. No importa cómo hayan sido los años anteriores, 2016 se va a destacar por ser un año que Dios nos va a bendecir y nuestra vida dará mucho fruto. Y ya voy a ir explicando qué es lo que Dios me dijo referente a estas palabras. Luego me dijo, Dios va a ser un año no solamente de dar frutos, sino un año de multiplicación. Una cosa es dar frutos y otra cosa es multiplicarse. Y después Dios me habló año de expansión. Él me habló que va a ser un año de activación en áreas donde quizás estamos quietos, donde quizás estamos dormidos, o que sencillamente no nos hemos dado cuenta que nos tenemos que activar. Pero pierda cuidado, que Dios está muy interesado en esto de la activación y de la reactivación, porque dijo también, en medio de mi pueblo hay gente que ha estado muy activa, que ha estado comprometida, pero por ahí se ha desganado, se ha cansado, se ha desanimado, quizá no vio los frutos que esperaba. O también el enemigo se te levantó fuerte contra tu vida, contra tu familia. No sé todo lo que pudo haber sucedido, pero el Espíritu de Dios va a soplar fuerte y se va a mover poderosamente sobre su iglesia y sobre nuestra vida, y se va a reactivar todo lo que quedó quieto, como un motor va a volver a marchar, va a funcionar. Aleluya, sí. Y Él lo encerró todo a estas palabras que le estoy diciendo en una sola. Será un año de desarrollo primeramente, que todo lo esencial, lo primordial, desarrollo espiritual, desarrollo del liderazgo, desarrollo en la cosecha, en el trabajo, sí, desarrollo, pero también de toda índole, en todas las áreas de nuestra vida.
Así que los que estudiaban dijeron, no quiero estudiar más, no sigo más, y quedaron quizá ahí como en un tercero, en un segundo, no lo ha finalizado, se tiene que reactivar. El Espíritu de Dios volverá a darte fuerza para concluir tus estudios, para alcanzar tus metas, para que los sueños de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Sueños de Dios, y son tremendos los sueños, los anhelos que Dios tiene para nuestra vida. El propósito de Dios es muy grande. Luego de todo eso, recién Dios me llevó al libro de Génesis, pero no primero al 26, no lo leo ahora, sino que Dios me llevó cuando Él creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, y me detuvo allí donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Me cuesta hablar en el vosotros, pero diciéndolo más en nuestro castellano argentino, que fructifiquen y que se multipliquen. Y bueno, ellos tenían que ser el principio de toda una raza humana, y a través de ese potencial genético que Dios puso en los varones y por consiguiente en las mujeres, para seguir fructificando, teniendo hijos, y a su vez esos hijos alcanzarán, se van a desarrollar, alcanzarán madurez, y en su debida etapa de la vida también van a fructificar y se van a multiplicar, y así será la perpetuidad de la raza humana. Luego Dios le dice a Adán y a Eva, pero mire que también yo les he dado planta, y esas plantas tienen fruto para comer. O sea, un fruto que es útil, que es provechoso, que nutre, que es saludable, fruto de buena calidad para comer. Y también le dijo, le he dado árbol que también tienen frutos, pero también he puesto en ellos semilla. Ay, cómo me gustó. Ahí sí ya empezó a explotar mi mente, mi corazón y mi alma, y empecé a darme cuenta. Voy a explicarlo un poquito. Una cosa es fructificar, ¿verdad? Cuando una planta de durazno da sus ricos duraznos. Yo tengo en mi casa una planta de naranja, pero es media chica nomás. Tiene muchos años, pero no es tan aparatosa, no tiene tan grande apariencia, digamos. Así nomás la planta, no mucha apariencia. Pero si usted supiera, cuando llega el invierno y la época de fructificar, todas las naranjas que hay ahí, y yo como son gratis, entonces voy, saco y como, arranco 4 naranjas, me las como, digo yo, uy, podría comer 2 más o 3, saco, sigo comiendo, chupando ese jugo, y así vuelvo a la planta y digo, qué exquisito fruto, y cuando ya mi pancita no da más, me doy cuenta que tengo que parar y dejar para otro momento. Pero qué lindo es cuando una planta fructifica, ¿verdad? Y qué lindo es comer y deleitarse de ese fruto. Hay plantas que tienen el potencial y la semilla para luego no solamente dar fruto, sino dar más árboles y dar más planta, que a su vez van a tener fruto, y sucesivamente en una, ¿cómo diríamos?, cadena de fructificación y de multiplicación interminable. Habrá fruto, habrá semilla y habrá árboles y nuevamente fruto, como un grano de trigo que uno puede sembrar, pero luego va a producir una planta y va a tener muchas espigas, y cada espiga va a tener no sé qué cantidad de granos de trigo. Entonces Dios me hablaba de todo esto y me hacía entender que hay una ley espiritual, hay un potencial espiritual que Dios impartió para nuestra vida desde el Génesis, desde Adán y Eva, y que Dios no estaba hablando meramente de la multiplicación y fructificar,
tener hijos y se sigan casando y sigan teniendo hijos y se sigan multiplicando, sino que Dios estaba hablando de un principio espiritual de crecimiento, de fructificar y de multiplicarnos. Un principio espiritual, una ley espiritual, un patrón genético, un potencial genético que Dios lo impartió desde Adán y Eva, y nosotros teníamos que sencillamente descubrirlo, que lo que Dios impartió en ellos no solo es en lo natural, sino que también es en lo espiritual, y esto vine a comprobarlo porque Dios me llevó al momento cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, y entonces entre varias palabras, promesas que Dios declaró en ese pacto, solamente me voy a tener en esa parte cuando Dios le dice: y te voy a bendecir y te voy a multiplicar en gran manera, y en tu simiente, en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, y haré que tu descendencia de esa sola semilla sea tan grande la multiplicación, sea incontable esa descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces ya nos damos cuenta que no solo es la bendición biológica de la procreación, no solo que hay leyes biológicas que poniéndola en funcionamiento van a dar como resultado un hijo, pero hay leyes espirituales, vuelvo a repetir, un potencial genético espiritual que poniéndolo también en funcionamiento va a haber fruto y va a haber multiplicación, porque eso Dios lo instaló en nuestra vida. Aleluya, Dios lo puso, lo impartió desde Adán y desde Eva. Mujeres, aleluya, fructíferas, aleluya, y te vas a multiplicar en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se le olvidó a Sarita, y a ella también le dijo que iba a tener el Isaac, que iba a ser madre, y también le dijo: vas a ser madre de naciones, es decir, de mucha gente. Mucha gente se va a convertir a través de tu vida. Y Dios le dijo: y de ti, y reyes de pueblos saldrán de ti, reyes de pueblo. Entonces una nueva generación va a nacer de ti y se va a desarrollar bajo ese patrón genético, bajo ese potencial de Dios que le ha impartido, y va a ser gente prominente, gente destacada, gente influyente en la sociedad, gente que Dios va a usar a distintos niveles, no solo con el más pobre, con el más humilde, sino con todas las clases sociales. Por eso dice: reyes de pueblos saldrán de ti. O sea, gente que se va a destacar, gente de alta influencia, de poderosa influencia, no humana, sino por lo que Dios sobrenaturalmente ha impartido y está impartiendo en esa nueva generación que Dios está levantando. Y es fruto de tu trabajo, mujer, de tu esfuerzo, de tus oraciones, de tus desvelos, de tu ayuno, de cuánto aconsejas, de cuando tienes una palabra de sabiduría, de cuando trabajas por la calle, por el hospital, aquí adentro. Pero llega el momento que de esa Sara, y nosotras somos herederas, también seremos madres de multitudes y reyes de pueblo. Gente prominente, gente influyente será levantada de nosotras. Mujeres lo creen, y los varones también, por supuesto. Ahora, luego, vamos a saltear otra vez el capítulo 26, porque lo he dejado para el broche de oro. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, yo digo: Señor, que de verdad esto tiene una ley espiritual. Es un principio espiritual que tú impartiste en Adán y Eva y en Abraham, en Sara.
pero también es para nosotros, y no solo tiene que ver con el casarse y tener hijos y fructificar y luego que se multiplique la raza humana, sino que hay un potencial espiritual impartido. Entonces leía en Gálatas donde dice que si nosotros estamos en Cristo, pero hay que estar en Cristo, ¿verdad? Si nosotros somos de Cristo, si le pertenecemos a Él, linaje de Abraham somos y herederos de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Así que a usted y a mí no nos queda otra que bajo el designio de Dios, bajo ese designio de Dios, bajo ese propósito de Dios, por esa ley espiritual que Dios la puso en funcionamiento desde el Edén y luego hizo el pacto con Adán para toda la descendencia y siguieron los pactos hasta llegar al Nuevo Testamento, y ese nuevo pacto con la sangre de Jesucristo fue el broche final, fue como el remate ya para decir: sí, iglesia, no nos queda otra que fructificar, que nuestra vida sea productiva, que nuestras vidas se desarrollen, gloria a Dios, aleluya, y que nuestras vidas se multipliquen. No nos queda otras cosas según la perspectiva divina, según el plan de Dios con nuestra vida, que nos tenemos que multiplicar. Así que basta ya con cuantas mentiras el diablo nos haya dicho, que no sabés, que no sos capaz, que no estás preparado, que no tenés capacidad, que esto y que el otro. No le vamos a creer al diablo, porque bien podríamos creerle, pero el Señor en este año 2016 nos llama a tener nuestro oído muy atento a su voz, muy atento a su palabra, y a seguir esa línea paso a paso que Dios nos va marcando, y creerle a Él, y creerle, tener fe, porque lo que Dios dice, Él lo hará. Si puedes creer, dice su palabra, al que cree, todo, dice, le es posible, y dice todo, hermanos. Oh, Kiramaya Santa, Larabaishaya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero entonces luego sí, teniendo toda esta base bíblica, le nació el hijo a Isaac, y el niño creció y se hizo hombre. Y luego él también pasa por una hora de crisis, de calamidad, de un gran hambre, dice la palabra de Dios, como también hubo en los días de Abraham. Isaac, ante esa situación que las crisis, el hambre, venían casi siempre por la escasez de la lluvia, y a causa de que el pueblo de Dios era un pueblo agrícola, un pueblo que vivía de la siembra y de la cosecha, y vivía de los animales. Pero si al no haber agua, no haber lluvia, ¿qué se podía sembrar? Nada. ¿Qué se podía cosechar? Nada. Los animales se morían de hambre si no tenían agua. ¿De dónde iba a sacar agua? Bueno, era una situación como que de sentirse acorralados, y parece que la gente en su mayoría bajaban los brazos sin saber qué hacer ante la crisis. Pero Isaac, sin consultar a Dios, esto es un detalle, sin preguntarle nada a Dios, él en su razonamiento humano, en su lógica, queriendo buscar alguna solución al problema, por lo menos en lo personal, para él, su familia, sus criados, sus siervos. Entonces él dijo: creo que en Egipto hay pan, hay sustento, hay alimento, así que mejor que me voy de aquí para Egipto. Y Isaac ya había llegado a la tierra de Gerar, donde ahí estaban los filisteos. Pero para que Isaac no se equivoque y no le erre tanto a la voluntad de Dios,
se le apareció Jehová, ahí digamos como a mitad del camino. ¿Y qué le dijo entonces Dios? No, le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te mostraré, que yo te diré. Habita como un forastero, pero teniendo plena conciencia que no eres ningún forastero, no eres ni uno de afuera, no eres ningún visitante, sino que tú eres el dueño, porque a ti y a tu descendencia yo voy a dar todas estas tierras y te multiplicaré en gran manera. Y vuelve a hablar de la palabra multiplicar. ¿Sabe la cantidad de veces en la Biblia que Dios habla a su pueblo, a nosotros, a sus hijos, de que vamos a crecer, que vamos a fructificar, que nos vamos a multiplicar? Una cantidad enorme de veces Dios habla este tema. Y así del mismo modo le dijo a Isaac que lo iba a multiplicar, y le dijo, yo estaré contigo. O sea, tienes mi respaldo, tienes mi presencia, pero no vayas a Egipto, no vayas al lugar equivocado. Quédate aquí, porque aquí es donde te voy a bendecir. Aquí es el lugar propicio donde vas a fructificar. Aquí Dios dice que aunque no haya lluvia, Dios hará igual, fertilizará la tierra y va a haber fruto, aunque nadie por otro lado tenga fruto, pero tú vas a sembrar y vas a cosechar. Gloria a Dios, porque así es entrar en la sobrenaturalidad de Dios. Y Dios está diciendo que este año 2016 tenemos que entrar en la sobrenaturalidad de Dios. Surra batalara basaya. Oh, gloria, 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 está cayendo la gloria de Dios. Usted recíbala. Dios abre las puertas del 2016. No te la abre un hombre, no te la abre Macri, la abre Dios. Dios abre las puertas. Aleluya, y entraremos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y diremos, no solo este es el día, este es el año que hizo el Señor. Y en este año veremos la propicia, la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Él nos favorecerá y Él nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe que Dios es tan bueno? Y a veces nosotros podemos tomar o querer tomar una decisión equivocada que no está al centro de la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, me parece que tengo que hacer así, y razonamos, pensamos, y por nuestra lógica quisiéramos quizá ir para Egipto, simbólicamente hablando. Pero sabe que Dios es tan bueno que Él va a venir con una palabra a nuestra vida y que nos va a direccionar. Nosotros muchas veces esperamos que Dios diga todo que sí, y que todo lo apruebe. Pero no te pongas triste, ni yo tampoco, cuando de repente venga un no de Dios diciendo, no vayas allá, no hagas tal cosa. Y sobre todo que Dios te dice, quédate aquí, no marches de iglesia por iglesia, quédate aquí porque esta es la tierra que yo te di. Aleluya, aquí vas a fructificar. Aquí se van a multiplicar tus talentos, aquí se va a desarrollar tu ministerio, aquí vas a crecer, aquí vas a ganar almas. Aleluya, aquí se cumplirá el propósito de Dios para tu vida. Mire, una cosa es tener una información de la palabra de Dios, es decir, una información bíblica. Quizá, ¿qué quiero decir con esto? Una información es conocer la Biblia y saber quizá muchas cosas de tapa a tapa. Y que a uno le digan, ¿dónde está tal cosa en la Biblia? Y sin concordancia, nada. Usted dice, sí está en Oseas 2:8. Está en no sé dónde, en Nahum, tanto. Bueno, por ahí no, me da risa porque, bueno, algunos por ahí, pero no acá, sino que en algún lugar
tienen años de creyente y no saben por dónde puede estar Nahum ni todos esos libros, ¿no? Entonces, pero una cosa es tener una información. Yo recuerdo cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, había una profesora de Daniel y Apocalipsis, que ella tenía muchos años de edad y muchísimo, y toda su vida caminando con Dios, y ella sabía de memoria el Apocalipsis. Yo decía, ¿cómo hizo? Que hay palabras y datos dificilísimos, y ella se lo aprendió, lo sabía de memoria. Y hay gente que sabe otros libros de memoria y sabe capítulos de la Biblia de memoria y sabe una abundancia enorme en la teología. Pero yo te digo, una cosa es tener una información bíblica y otra cosa es una revelación de la palabra. Cuando Dios nos habla, cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y cuando Dios dice, no hagas esto, quédate en esta tierra que yo te diré, aquí vas a fructificar. Entonces no sirve a veces de mucho todo lo que uno puede saber de memoria de la Biblia, sirve, pero ese es un conocimiento, una información para almacenar en nuestra cabeza. Pero otra cosa es cuando viene la revelación de Dios, un rema de Dios, una palabra reveladora, y donde Dios dice, pueblo mío, este es el camino por donde tenemos que andar. Cuando Dios viene con esa claridad y tan específico, habla nuestras vidas de tal manera que no nos queda la menor duda que es Dios quien nos ha hablado. Y por ahí hay versículos de la Biblia que se nos olvidan, pero no se nos va a olvidar jamás cuando viene una palabra de Dios revelada a nosotros. Puede decir, pasaron 20 años, 30 años, 40 años, cuando recuerdo que Dios me dijo tal cosa, y está grabado a fuego. No solo está grabado en lo emocional, en el alma, está grabado en nuestro espíritu. No solo está grabado en la mente, en la memoria, en el cerebro, está grabado en nuestro espíritu, vuelvo a decir, y esa palabra no se puede olvidar ni se puede borrar jamás. Esto fue lo que le pasó a Isaac. Él recibió una revelación de Dios. Por lo tanto, él no podía quedarse en el conformismo, ni pasando hambre, ni necesidad. Él dijo, como Dios me ha hablado, yo le voy a creer a su promesa, le voy a creer las palabras del pacto que hizo con mi padre y que ahora está haciendo conmigo. Por lo tanto, me voy a poner a sembrar, voy a trabajar y voy a creer que Dios hará un milagro, que aunque es imposible sembrar porque no va a producir nada la tierra, pero sí bajo un rema de Dios, bajo una revelación de Dios, la tierra va a ser productiva, la tierra se volverá fértil. Y yo digo sí, porque tenemos el glorioso Espíritu Santo de Dios, que como lluvia poderosa todo el año 2016, si nosotros buscamos a Dios, su Espíritu poderosamente se va a derramar sobre nuestra vida. Entonces, como que nadie tendremos excusa para decir, ay, yo no pude fructificar, yo no pude crecer y yo no me pude multiplicar, porque Dios está a nuestro favor, su Espíritu Santo está derramándose, y a medida que transcurra el tiempo va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte esa lluvia del Espíritu Santo. Si hay un pueblo que está muy interesado en que esta palabra de Dios se cumpla, si la creemos con todo nuestro corazón y seguimos orando y buscando a Dios, Él va a hacer real su palabra. Ese crecer nos habla de poder desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ese crecer es como cuando Pablo decía de ya no ser más un niño, porque un niño, bueno, tiene unos pocos años nomás de ser niño. Ya después viene la adolescencia, viene joven, vienen muchos años de ser adulto, ¿verdad? De alcanzar madurez. Y dice la palabra de Dios que ya no seamos niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina
o cualquier otro vientito que sopla, le agregaría yo, ¡ay, que este me ofendió! ¡Qué dolor que me ha ofendido! La hermana, el hermano, no me saludó, no me quiso saludar. Y si a lo mejor entró tan distraído el pobre hermano que ni siquiera te vio, ¿cómo te va a saludar? Entró pensando no sé en qué, preocupado. Y a veces nos mueven porque como un niño es muy emocional, de nada se alegra, de nada llora, de nada se enoja, de nada se pone buenito otra vez. Vio como es un niñito pequeño, pero dice que nuestro crecimiento debe ser hasta alcanzar la madurez. Habla que aún Jesucristo creció, ¿verdad?, en estatura, pero también en sabiduría. Y dice que nosotros también tenemos que crecer hasta llegar a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un crecimiento, ¿verdad?, en nuestro carácter, en nuestra vida. Y ese fruto, habla del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una vida fructífera, ¿por qué? Porque se destaca por tener amor, y de ahí deriva todo el resto del fruto. Desde el amor se desarrolla, ¿verdad?, la paz, la paciencia, la benignidad, el gozo, la templanza, el dominio propio, es decir, todo el resto del fruto del Espíritu, pero la base principal es el amor. Y usted ya no dice tanto amén, pero yo le tengo que entregar esta palabra que Dios me dio, que realmente tiene que ser una vida fructífera, decir cada día más semejante a Cristo, cada día más parecido a Él, como un verdadero discípulo de Cristo, uno que imita al Maestro, al Señor Jesucristo, que sigue sus pisadas. Y esto es muy importante porque nos lleva a una madurez que es necesaria para el servicio al Señor. Y ese servicio, ¿verdad?, sea sin impedimento, sea sin traba, haya multiplicación y multiplicación y multiplicación. Y aunque por ahí, si uno es adulto espiritualmente y ha alcanzado la madurez, no le daremos lugar, mire, ni al chisme, no le daremos lugar al celo ministerial, no le daremos lugar a la envidia, no le daremos lugar a ninguna cosa de la carne o del diablo, cizaña que quiera tirar sobre nuestra vida, sino que nuestro mayor gozo será ver cómo mi hermana crece, cómo le sirve al Señor, cómo avanza en el ministerio, en la tarea que Dios le dio. Y nuestro mayor gozo es ver crecer a mi hermano, a mi hermana. Así Cataramaicaya, así dice el Señor, puede hacer en nosotros. Nos alegraremos aún con los nuevos, con los que este año van a conocer al Señor y en poco tiempo van a crecer y van a alcanzar madurez. Pero usted alégrese, porque al que antes le llevó 10 años para alcanzar la madurez, capaz que a este otro en 5 meses ya está sirviendo al Señor. Pero usted no se ponga mal, alégrese y gócese, gocémonos de cómo Dios apresura ese desarrollo, ese crecimiento y esa madurez. Y ya voy terminando. Dios dice que lo bendijo a este varón, a Isaac, lo prosperó, lo hizo multiplicar, y lo hizo que él lo engrandeció tanto hasta hacerse muy poderoso. Y yo lo tomo por sobre todo en la índole espiritual, donde por tanto tiempo hemos vivido sin Cristo, menosprecio, humillación, una autoestima por el piso, que a nosotros mismos nos costaba valorarnos, nos costaba un montón creer que podíamos hacer algo para servir al Señor. Teníamos un concepto tan pobre, limitado de nosotros mismos, porque era como un estigma con que nos habían marcado en el pasado, las circunstancias, los que nos criaron, en fin, todo una sumatoria de cosas que nos hacía creer que no valíamos para nada, que no servíamos para nada. Un estigma es como una marca a fuego, ¿verdad?, que dice:
vos sos así. Pero vino Cristo a nuestra vida. Nacimos de nuevo y ahora somos gente del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Entonces dice, en este año vas a vivir como una ciudadana del reino de Dios, no como gente común y corriente, no como uno más del montón, sino que vendrá la honra de Dios a nuestra vida y nosotros tenemos que anhelarla, desearla, para que Dios haga realidad su palabra. Aquel varón fue prosperado, se hizo poderoso. Ahora yo creo que sí, que Dios quiere hacer de nosotros personas destacadas dentro de la sociedad, que aunque no tenga una enormidad de plata, aunque no sea un gran empresario, pero una persona muy influyente en lo espiritual, muy influyente, poderosa en lo espiritual, pero poderosa no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios que está en nuestra vida y por su gracia y su poder que opera en nosotros, porque Él va a activar las palabras que nos ha hablado en aquellos que creemos. Pero también yo creo sí que hay una prosperidad económica en que Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de la vida, para que usted ni yo vivamos en tanta estrechez, en tanta escasez, en tanta limitación, en tanta postergación, diciendo el año que viene ya llegó, el año que viene ya llegó y postergamos, o un espíritu de resignación y decimos, bueno, yo nací pobre y mi abuelo eran pobres y todos pobres, y vamos a seguir un espíritu no solo de pobreza, de miseria, de frustración, de fracaso. Pero yo creo que esa semilla que Dios impartió en nuestro padre de la fe Abraham y la impartió en Isaac, y en la simiente de Jesucristo, en la simiente de Cristo, alaba la baracaya, Dios quiere sacarnos de toda miseria. Dios quiere bendecirnos económicamente también. Dios quiere bendecirnos intelectualmente. Quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Aplaudirle al Señor. Recibí la palabra. Recibíla, iglesia, en el nombre de Jesús. Recibimos. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Entonces Isaac, perfecto, se puso a abrir pozos. ¿Qué pozos eran? Pozos tapados de tierra, que los filisteos lo habían cegado. Un montón de pozos tapados de tierra, y no había nadie que tenga la habilidad, la voluntad de ponerse a destapar un pozo para que salga agua viva, como dice ahí la Biblia. Pero no había nadie. Pero Isaac tenía ya otra mentalidad, por lo que Dios le había impartido a través de la palabra, ¿entiende? Y él ya no podía ser un hombre conformista. Ya cero conformismo, cero postergación. Él inmediatamente, así como sembró y cosechó al 100 por 1, aquel mismo año, Dios dice, este mismo año 2016, verás fruto, verás cosecha, si te atreves a sembrar, si te atreves a trabajar, si te activas conforme a la palabra de Dios, entonces verá el fruto, porque no vino Dios a sembrar, no vino Dios a cavar esa tierra dura, seca. Fue Isaac que la cavaba, fue Isaac que trabajaba, pero fue Dios que obró sobrenaturalmente y la tierra dio su fruto. Pero también Isaac dijo, vamos a abrir pozos que están cegados, vamos a sacar no sé cuántos metros de tierra que había sobre el agua viva. Pero ellos lo destaparon, a tal punto hubo tantos pozos abiertos con agua viva, con agua corriente, no de la cañería, corriente, sí, agua viva, agua subterránea, agua purísima, y que todos venían los enemigos tuvieron envidia y decía, este pozo es nuestro, esta agua es nuestra. Y yo diría, hablando muy claro y pronto, ¿qué va a ser de ustedes? Le diría a los filisteos, si fue Isaac que se rompió el lomo cavando los pozos, los siervos, los ayudantes, los empleados que él tenía, entre todos cavaron hasta limpiar los pozos, y por ahí saltó el agua viva. Y estos otros que miraban desde lejos decían, el agua es nuestra, los pozos es nuestro. Ah, qué
qué fácil es cuando otro se rompió el lomo y entonces decir, yo también quiero. ¿Sabe una cosa? Dios quiere que nosotros seamos activadores. Sí, activadores de la bendición de Dios. Dios está diciendo, hay pozos de agua viva, hay ríos de agua viva, hay que destaparlo. Dios está diciendo que nos pongamos a trabajar. Yo creo que es un año que yo misma estoy siendo tremendamente desafiada por esta palabra. No crea que esta palabra es para usted solo. En primer lugar es para mí. Y Dios me está dando duro. Y yo dije, Señor, pensar que tú me hablabas tan dulcemente y con tanta ternura y tan suavecito tu voz, pero ahora me ha venido fuerte la palabra y confrontándome. Y sabe que Dios me ha dicho, te voy a bendecir. Claro que sí, te voy a bendecir, pero te voy a pedir una fe inamovible. Y me llevó al libro de Santiago. Mire, yo no sabía nada. ¿Cómo lo voy a saber de Santa Fe? Lo que el pastor, lo que la iglesia escribieron aquí. Pero Dios me llevó al libro de Santiago y Él me dijo, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice, pero pida con fe, sin dudar en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado de una parte a otra. Y ahí vino, nada de dulzurita. ¿Sabe qué me dijo Dios? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Y cómo, Señor, iba a haber tanta fructificación, tanto desarrollo, tanta multiplicación, tanta activación y tantas bendiciones? Pero Dios dijo, si tienes fe y no la mezclas con nada, no intoxiquemos la fe con un poco de duda, con un poquito de temor, con un poquito de no sé el qué y el cuánto, con un poquito de postergación, con un poquito de olvido. No nos olvidemos la palabra del Señor, todo lo que Dios ha impartido a través de su siervo el pastor en estos días, lo que él dijo, que estuvo compartiendo, lo que él habló anteriormente. No lo olvidemos, no seamos el oidor olvidadizo. Pensemos que Dios está pidiendo en este año, Él va a hacer cosas extraordinariamente grandes, pero está haciendo un llamado a oír su voz atentamente, a ponerla por obra y a tener una fe pura, chiquita como el grano de mostaza, pero que es fe, como una esencia, ¿verdad? Que no le ponga una fe grande como una montaña, porque Dios no quiere fe de grande como la montaña, ni existe, pero una fe pequeña y con una altísima pureza, que no está intoxicada y que no está nada puesto en ella, para poder con una fe pequeña mover montañas, aleluya. Y Dios me decía que la fe es el vehículo que nos transporta a la sobrenaturalidad de Dios. La fe es el vehículo que nos transporta a la sobrenaturalidad de Dios. No lo saqué de Motés y de no sé quién. Dios me habló ahí en mi casa, en un galponcito, donde yo me pongo a clamar y decir, Dios, háblame. Y hasta que Dios no me habla, no me muevo. Pero Dios no se cansa de mí, no se cansa. Alabaracaya, alarabaisaya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces Él me dijo, no solo el pedir sabiduría, no hay que dudar en nada, sino que en todo lo que pidamos, no dudar en nada, porque si alguien duda, no recibirá cosa alguna al Señor. O sea que todo lo que Dios prometió no servirá para nada si nosotros no trabajamos en fe y nos activamos en fe y en fidelidad sobre la palabra que Él nos ha hablado. Pero nos vamos a unir al corazón de Dios. Su santa y poderosa unción nos va a respaldar. Dios está diciendo, yo estoy contigo. Y Isaac abrió pozos que nunca fueron abiertos, pero él descubrió también, no los que estaban llenos de tierra, sino que otros pozos
Él abrió y brotaron agua viva. Y Dios vuelve a aparecerse. Dios vuelve a decirle, te voy a multiplicar y vas a prosperar en gran manera. Oh, gloria a Dios. He entregado la palabra del Señor. Y solo digo que en hebreo Dios me dijo esta palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios es necesario, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo dije, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero yo quiero responderte. Yo de mi parte te digo que sí, Señor, que voy a creer. Y tu Espíritu Santo me va a inspirar todos los días. Y seguirá viniendo esa palabra reveladora. No solo la información bíblica, sino la revelación de Dios para nuestra vida. Y Él nos va a inspirar. Y el Espíritu Santo nos va a renovar. Y el Espíritu Santo nos hará crecer. Vamos a fructificar en gran manera. Y nos vamos a multiplicar en una cosecha de alma extraordinaria. Que Dios les bendiga. Y ahora usted dirá, pastor, vamos a orar. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Algún hermano que nos corra la mesa suavemente. Bendito sea Dios. Te vas a multiplicar y vas a fructificar. Vas a fructificar y te vas a multiplicar. Si tu fe es una fe genuina, este año es un año de multiplicación. Es un año de multiplicación. Te vas a multiplicar y vas a fructificar en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Es la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Habrá alguno en esta noche? Le pedí a la hermana y al apóstol también. Necesita un toque, una renovación del Espíritu Santo. Solamente usted sabe, la palabra de Dios te ha tocado. Deja tu asiento y vení acá adelante. Vamos a orar por tu vida. Ahora. Deje su asiento. ¿Habrá alguno que necesita reconciliar?